¿Y ahora qué? A seguir igual. Que su esposa se cuide. La verdad que no tenía pensado. Estás aquí en casa, conmigo. Espera. Come. ¿A usted? Es que no haré carrera de usted. Es en estos momentos cuando se demuestran las agallas. Contempla, ¿no quieres que hablemos de asuntos tan desagradables? Que no puedo dejar de darle vueltas a que esos malhechores que interceptaron... Confirma. ¿De verdad piensas eso, Damaso? Todo el equipaje que llevamos y las cosas que teníamos de valor. ¿Sabes, Martín? ¿A usted? Es que no haré carrera de usted. Es en estos momentos cuando se demuestran las agallas. La historia que se ha desarrollado a lo largo de este episodio nos deja frente a un entramado de emociones, sospechas y conflictos que se entrelazan de manera magistral. Cada personaje, desde Luisa hasta Bárbara, pasando por Rafael, Mercedes y Damaso, se encuentra atrapado en una red de decisiones y consecuencias que no dejan espacio para la indiferencia. El ataque en el camino no fue solo un acto de violencia, sino el detonante de una serie de eventos que han puesto en evidencia las fracturas internas del valle. Las relaciones familiares, como la de Rafael y José Luis, muestran cómo el orgullo y el pasado pueden destruir incluso los lazos más fuertes. Al mismo tiempo, la confesión de Aurora abre una puerta hacia una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo. Luisa emerge como el eje central de esta búsqueda. Su determinación, aunque cuestionada por algunos, es lo que impulsa la narrativa hacia adelante. Su teoría sobre el intercambio de bebés, lejos de ser una simple sospecha, se construye sobre hechos concretos que no pueden ser ignorados. Sin embargo, su camino no es fácil. La pérdida de Alejo, el escepticismo de Bárbara y la presión del entorno la obligan a avanzar en soledad. Por otro lado, las intrigas en el palacio revelan que el poder y la manipulación siguen siendo fuerzas dominantes. Mercedes comienza a ver más allá de las apariencias, mientras que Victoria y Damaso juegan un juego peligroso donde cada movimiento puede ser decisivo. La desconfianza se convierte en la norma y nadie parece estar completamente a salvo. La aparición de nuevos personajes y situaciones, como Leonor en el bosque o las conversaciones entre Martín y Amadeo, amplía el universo de la historia, recordándonos que cada detalle tiene un propósito, nada es casual, y cada hilo narrativo contribuye a un desenlace que promete ser impactante. Finalmente, la decisión de Bárbara de enfrentarse a las parteras marca un punto de inflexión. Su valentía, al buscar respuestas, demuestra que la verdad, por dolorosa que sea, es inevitable. El misterio que rodea el nacimiento de Adriana está a punto de revelarse, y cuando lo haga, las consecuencias serán irreversibles. Así, el episodio no solo avanza la trama, sino que prepara el terreno para un cambio profundo en la historia. Las máscaras comienzan a caer, los secretos se acercan a la superficie y los personajes se ven obligados a enfrentar sus propias decisiones. La tensión acumulada a lo largo del episodio converge finalmente en un punto crítico: la creciente preocupación de Bárbara por el estado mental y emocional de Luisa. Lo que al principio parecía una inquietud pasajera se transforma en una alarma real. Bárbara observa con atención cada gesto, cada palabra, cada decisión de Luisa, y lo que ve no la tranquiliza en absoluto. La intensidad con la que defiende su teoría sobre el intercambio de bebés empieza a parecerle peligrosa. Convencida de que Luisa está perdiendo el control, Bárbara toma una decisión que marcará un antes y un después. Decide acudir por su cuenta a la casa de las parteras, específicamente a la vivienda de Pura. No lo hace por curiosidad, sino por necesidad. Cree que allí encontrará respuestas que le permitan comprender qué está ocurriendo realmente o,
al menos confirmar si las sospechas de Luisa tienen algún fundamento. El camino hacia la casa de las parteras está cargado de simbolismo. Es un trayecto que representa el paso de la duda a la acción, del escepticismo a la confrontación con la verdad. Bárbara no sabe exactamente qué va a encontrar, pero está dispuesta a enfrentarse a ello. Su motivación no es solo proteger a Luisa, sino también preservar el equilibrio que parece estar a punto de romperse. Al llegar, el ambiente que rodea la casa no es acogedor. Hay una sensación de secreto, de algo oculto que se resiste a salir a la luz. Las parteras, acostumbradas a guardar confidencias, no reciben a Bárbara con apertura. Su actitud es reservada, incluso defensiva. Esto, lejos de tranquilizarla, refuerza la idea de que hay algo que no quieren revelar. Bárbara intenta mantener la calma, formular sus preguntas con lógica, pero la tensión es evidente. Sabe que está pisando terreno delicado. Cada palabra debe ser medida, cada reacción observada con atención. No puede permitirse un error, porque cualquier señal de debilidad podría cerrar las puertas que ha venido a abrir. Mientras tanto, las palabras de Luisa resuenan en su mente. La idea de que el verdadero hijo de Adriana esté oculto, de que María no sea quien todos creen, comienza a adquirir una dimensión más tangible. Ya no es solo una teoría descabellada, sino una posibilidad que necesita ser confirmada o desmentida con urgencia. La escena se construye con una tensión creciente. No hay revelaciones inmediatas, pero sí indicios, silencios significativos, miradas que evitan el contacto directo. Todo apunta a que las parteras saben más de lo que dicen, y Bárbara, con cada segundo que pasa, se convence de que ha tomado la decisión correcta al venir. Este momento no solo es crucial para la trama del intercambio de bebés, sino también para el desarrollo del personaje de Bárbara. Hasta ahora, había mantenido una postura más racional, más distante, pero su implicación en este punto demuestra que está dispuesta a cruzar límites por el bien de quienes le importan. Su papel deja de ser secundario para convertirse en una pieza clave en la búsqueda de la verdad. La visita a la casa de las parteras se perfila como el inicio de un cambio importante. Aunque en este punto aún no se revelan todos los secretos, queda claro que lo que ocurra allí tendrá consecuencias profundas. La historia se acerca a un giro decisivo, uno que podría confirmar las sospechas de Luisa o desmoronarlas por completo. Así, el episodio cierra con una sensación de expectativa intensa. Las piezas están sobre el tablero, los personajes han tomado posiciones y las decisiones comienzan a tener peso real. El misterio del intercambio de bebés está a punto de dar un paso hacia su resolución, y Bárbara se encuentra en el centro de ese proceso. La incertidumbre permanece, pero también la certeza de que nada volverá a ser igual. El valle, que ha sido escenario de secretos y traiciones, se prepara para enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. El episodio comienza con un relato inquietante que deja entrever la fragilidad del equilibrio en el valle. Damaso narra con precisión lo ocurrido durante el trayecto en carruaje junto a Mercedes. Un viaje que parecía rutinario pero que pronto se convirtió en una pesadilla. En medio del camino, un tronco bloqueaba el paso, obligándolos a detenerse. Aquella interrupción no fue casualidad, sino una emboscada cuidadosamente preparada. De entre la espesura surgieron los bandoleros, hombres sin rostro que actuaron con violencia y determinación. Ambos fueron obligados a descender del carruaje y conducidos hacia el bosque, donde la situación se volvió aún más peligrosa. Los separaron, aislándolos para ejercer control sobre ellos. Mercedes fue la que sufrió la peor parte. Recibió golpes brutales y sintió el filo de un cuchillo presionando su cuello, una amenaza clara de muerte. La escena estuvo cargada de tensión, de miedo palpable, de una sensación de vulnerabilidad absoluta. Sin embargo, en medio del caos, Damaso logró escapar. Su huida no fue solo un acto de supervivencia, sino también el inicio de una acción decisiva. Regresó para salvar a Mercedes.
El rescate no fue limpio ni heroico en Cuéntame qué cara apariencia, puso José Luis pero fue cuando suficiente te vio para aparecer. evitar una tragedia mayor. La violencia de los atacantes y la precisión del asalto dejaron una impresión profunda, no solo en las víctimas, sino en quienes escucharían la historia después. No se trataba de un simple robo. Había algo más detrás de aquel ataque, algo calculado, algo que apuntaba a un objetivo mayor. La escena adquiere un matiz aún más inquietante cuando aparece don Hernando. Su presencia no es casual ni inocente. Surge en el momento justo, como si hubiera estado observando o escuchando parte de lo ocurrido. Su expresión y su silencio sugieren que ha captado más de lo que aparenta. Esta aparición introduce una nueva capa de sospecha. ¿Fue realmente un ataque fortuito o parte de un plan más amplio? Mientras tanto, el impacto del suceso se extiende a otros personajes. La noticia del ataque no solo genera preocupación, sino que también alimenta las tensiones ya existentes en el valle. Cada detalle del relato de Dámaso es analizado, cuestionado, interpretado desde distintas perspectivas. Mercedes, marcada por la experiencia, queda en una posición de vulnerabilidad emocional, pero también de alerta. Ha sobrevivido, pero sabe que no fue un incidente aislado. En paralelo, el comportamiento de Dámaso comienza a levantar dudas. Su versión de los hechos es convincente, pero hay elementos que no terminan de encajar. Su capacidad para escapar, el momento exacto de su regreso, incluso la manera en que relata lo sucedido, todo parece demasiado preciso. Esto genera un clima de desconfianza que se irá intensificando a lo largo del episodio. La violencia del ataque actúa como detonante narrativo. No solo introduce peligro físico, sino que también revela las tensiones ocultas entre los personajes. El valle deja de ser un espacio seguro para convertirse en un escenario de conspiraciones, donde cada movimiento puede tener consecuencias graves. La figura de los bandoleros, aunque externa, parece conectada con los conflictos internos de los protagonistas. Así, este primer bloque establece el tono del episodio: incertidumbre, sospecha y una sensación constante de amenaza. Nada es lo que parece, y cada acción tiene implicaciones más profundas de lo que se percibe a simple vista. El ataque en el camino no es solo un evento aislado, sino el inicio de una cadena de revelaciones que pondrán en jaque a todos. Tras el violento incidente en el camino, la historia se desplaza hacia un conflicto más íntimo pero igualmente devastador. La relación entre Rafael y José Luis, el joven duque, aún marcado por las tensiones recientes y las responsabilidades que pesan sobre sus hombros, intenta dar un paso hacia la reconciliación. Busca a su padre con la intención de ofrecerle apoyo en un momento complicado, demostrando una madurez que contrasta con la frialdad que recibirá a cambio. Rafael no solo se acerca como hijo, sino también como alguien que ha comprendido la magnitud de sus deberes. Reconoce que no puede abarcarlo todo y decide delegar ciertas responsabilidades. Una decisión que implica confianza en otros y una aceptación de sus propios límites. Este gesto, lejos de ser visto como una debilidad, es una muestra de crecimiento. Sin embargo, José Luis no lo percibe de la misma manera. La reacción de José Luis es tajante y dolorosa. Le pide a Rafael que no lo llame padre, una frase que corta cualquier intento de acercamiento. No es solo una negativa emocional, sino una declaración de ruptura. Con esas palabras, deja claro que la distancia entre ambos no es circunstancial, sino profundamente arraigada. La relación está herida, como bien señalará más adelante el propio Rafael, y parece no haber voluntad de sanarla por parte del progenitor. Este enfrentamiento revela mucho más que un simple conflicto familiar. Expone las heridas del pasado, los resentimientos acumulados y las decisiones que han llevado a esta fractura. José Luis, atrapado en sus propias convicciones y errores, se muestra incapaz de reconocer el esfuerzo de su hijo. Rafael, por su parte, comienza a aceptar que no puede cambiar lo que su padre se niega a ver. En este contexto, la figura de don Hernando cobra relevancia. El marqués observa la situación con una mezcla de preocupación y cálculo.
durante una conversación posterior con Rafael, lamenta el estado de la relación entre padre e hijo, señalando que no va por buen camino. Sin embargo, sus palabras esconden una ambigüedad peligrosa. Aunque aparenta interés en la armonía familiar, en realidad esta tensión podría beneficiar sus propios planes. Rafael, consciente de la realidad, responde con claridad. Afirma que la relación con su padre está prácticamente condenada, herida de muerte por la falta de entendimiento y la negativa de José Luis a escuchar razones. Esta afirmación no solo refleja su dolor, sino también su resignación. Ha intentado acercarse, ha ofrecido apoyo, pero ha encontrado un muro infranqueable. La distancia entre ambos tiene consecuencias que van más allá de lo emocional. Afecta la estructura de poder dentro del valle, las decisiones que se toman y la forma en que otros personajes se posicionan. Si Rafael pierde el vínculo con su padre, también pierde una parte de la estabilidad que ese lazo representaba, aunque estuviera lleno de conflictos. Mientras tanto, Alejo entra en escena como un contraste interesante. Rafael le pide que acuda a una reunión en su lugar, lo que no solo demuestra confianza, sino también una redistribución del poder. Alejo recibe esta responsabilidad con entusiasmo, recordando que él no es como José Luis y que está dispuesto a actuar de manera distinta. Esta comparación implícita refuerza la imagen negativa del padre y destaca el deseo de cambio en la nueva generación. El episodio, en este tramo, profundiza en la idea de herencia no solo como transmisión de títulos o propiedades, sino también de conflictos y errores. Rafael intenta romper con ese ciclo, pero se enfrenta a la resistencia de quien debería guiarlo. La figura paterna, lejos de ser un apoyo, se convierte en un obstáculo. Así, la narrativa construye un retrato complejo de una relación rota, donde el amor filial se ve eclipsado por el orgullo, el resentimiento y las decisiones del pasado. Rafael sigue adelante, pero lo hace con la certeza de que no contará con el respaldo de su padre, una ausencia que marcará sus próximos pasos en el valle. Mientras las tensiones familiares continúan creciendo en otros frentes, la historia gira hacia uno de los hilos más decisivos del episodio: la búsqueda incansable de la verdad por parte de Luisa. Impulsada por una intuición que no la deja en paz, decide volver a enfrentarse a Aurora, la cocinera que durante tanto tiempo ha guardado silencio sobre lo ocurrido el día del parto de Adriana. Lo que comienza como una conversación tensa pronto se transforma en una confesión que cambiará por completo la perspectiva de los acontecimientos. Luisa no se detiene ante evasivas ni excusas. Insiste, presiona, confronta. Sabe que Aurora oculta algo y no está dispuesta a marcharse sin respuestas. La cocinera, visiblemente incómoda, intenta resistirse, pero la determinación de Luisa es más fuerte. Finalmente, ante la presión constante, Aurora propone un trato. Le dará un nombre, una pista que podría llevarla más cerca de la verdad, pero a cambio le pide que deje de insistir. Lo que sigue es una revelación clave. Aurora confiesa que fue engañada para abandonar el pueblo justo el día en que Adriana dio a luz. Le hicieron creer que había otro parto urgente en un lugar cercano, pero aquel parto nunca existió. Fue una mentira cuidadosamente construida para alejarla en el momento más crítico. Este detalle no es menor, ya que Aurora era una de las pocas personas capaces de asistir correctamente el nacimiento de Adriana. La implicación de esta confesión es enorme. Si Aurora fue apartada deliberadamente, entonces alguien quería controlar lo que ocurriría durante ese parto. No se trató de una coincidencia, sino de una maniobra premeditada. Luisa, al escuchar esto, comienza a conectar piezas que hasta ahora parecían inconexas. Su sospecha de que algo oscuro ocurrió ese día se fortalece. Aurora continúa su relato con cautela. Explica que quien la envió lejos fue Pura, una de las parteras, pero deja claro que no cree que ella actuara por iniciativa propia. Está convencida de que Pura recibió órdenes de alguien más poderoso, alguien que prefería mantenerse en la sombra. Esta afirmación abre un abanico de posibilidades y coloca a varios personajes bajo sospecha. Luisa,
lejos de conformarse, profundiza en la idea de que detrás de todo esto hay una conspiración más amplia. El hecho de que Aurora fuera engañada, que Pura participara en el plan y que el parto de Adriana ocurriera sin testigos fiables, sugiere que el nacimiento no fue un evento natural, sino manipulado. La pregunta ya no es si ocurrió algo extraño, sino quién está detrás de ello y con qué propósito. La escena está cargada de tensión emocional. Aurora no habla con ligereza. Cada palabra parece pesarle, como si revivir aquellos hechos le resultara doloroso. Su miedo es evidente, lo que refuerza la idea de que lo que ocurrió aquel día no solo fue irregular, sino también peligroso. Luisa, por su parte, experimenta una mezcla de indignación y determinación. Sabe que está más cerca de la verdad, pero también que el camino que ha elegido la pondrá en riesgo. Este momento marca un punto de inflexión en la narrativa. La sospecha de Luisa deja de ser una intuición para convertirse en una hipótesis fundamentada. La ausencia de Aurora ya no es un detalle anecdótico, sino una pieza clave en un posible plan de manipulación. La implicación de Pura añade un nuevo nivel de complejidad y la sombra de una figura superior comienza a tomar forma. Al regresar a casa, Luisa no es la misma. Lleva consigo el peso de la información recién adquirida y la certeza de que lo ocurrido con Adriana no fue un simple accidente del destino. Algo fue orquestado y ella está decidida a descubrirlo. Esta convicción la impulsará a tomar decisiones cada vez más arriesgadas en los siguientes acontecimientos. Así, la confesión de Aurora no solo revela un hecho oculto, sino que desencadena una cadena de consecuencias que afectarán a todos los personajes. La verdad empieza a emerger, pero lo hace de manera fragmentada, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Y en el centro de todo, Luisa se posiciona como la única dispuesta a desenterrar lo que otros preferirían mantener oculto. El regreso de Luisa a casa no trae alivio, sino una carga emocional aún más pesada. Después de la revelación de Aurora, su mente no deja de trabajar, encajando cada pieza, reconstruyendo cada detalle de aquel día que cambió todo. Sin embargo, el destino le tiene preparado otro golpe, esta vez más íntimo, más doloroso. Al entrar, se encuentra con Alejo, quien está cuidando de Evaristo con una serenidad que contrasta con el torbellino interno de Luisa. El encuentro entre ambos está cargado de tensión contenida. No es la primera vez que se ven tras los conflictos recientes, pero sí es una de las más significativas. Luisa, consciente de su comportamiento anterior, decide dar el primer paso. Le pide perdón por cómo le habló, reconociendo que sus palabras estuvieron marcadas por la frustración y el dolor. Es un gesto sincero, una muestra de vulnerabilidad que revela cuánto le importa aún ese vínculo. Alejo, sin embargo, no responde como ella espera. Su actitud es firme, distante, casi resignada. Le dice que lo mejor para ambos es mantenerse alejados durante un tiempo. No hay reproches explícitos, pero sí una determinación clara de poner límites. Esta decisión no nace de la falta de sentimientos, sino precisamente de lo contrario. El dolor de lo vivido, la presión externa y las circunstancias que los rodean han convertido su relación en algo demasiado frágil para sostener en ese momento. La conversación, aunque breve, deja una huella profunda en ambos. Luisa siente cómo se abre una herida que creía aún salvable. Alejo, por su parte, carga con la difícil tarea de alejarse de la persona que ama, convencido de que es lo correcto, aunque le duela. Este distanciamiento no es una ruptura definitiva, pero sí un paso atrás que los deja en un terreno incierto. Más tarde, la noche cae sobre el valle, y con ella la inquietud de Luisa se intensifica. Incapaz de quedarse quieta, comienza a prepararse algo de comer, no por hambre, sino como una excusa para mantenerse ocupada mientras planea su siguiente movimiento. Es en ese momento cuando Bárbara la sorprende. La observa con atención, percibiendo que algo no está bien. Bárbara intenta detenerla,
preocupada por su comportamiento. La ve alterada, decidida a salir en plena noche, lo que no solo resulta extraño, sino también peligroso. Pero Luisa, lejos de ocultarse, decide compartir lo que ha descubierto. Le cuenta que fue Pura quien alejó a Aurora del pueblo el día del parto de Adriana y que, según la propia Aurora, detrás de todo podría estar Victoria. Esta revelación sacude a Bárbara. Aunque no está completamente convencida, no puede ignorar la gravedad de lo que Luisa plantea. La idea de que Victoria esté implicada en una conspiración tan delicada resulta difícil de aceptar, pero al mismo tiempo encaja con ciertas actitudes que ha observado en ella. La duda comienza a instalarse. Luisa, sin embargo, va más allá. No se limita a señalar a Victoria, sino que expresa su convicción de que algo mucho más grande está ocurriendo. Está convencida de que el nacimiento de Adriana fue manipulado, que el bebé que todos creen suyo no lo es realmente. Esta teoría, aunque aún no comprobada, se presenta con una lógica que resulta difícil de ignorar. El contraste entre ambas mujeres es evidente. Mientras Luisa se deja llevar por su intuición y su necesidad de descubrir la verdad, Bárbara representa la cautela, la duda, el temor a que todo sea producto de una mente alterada por el dolor. Esta diferencia de perspectivas genera un conflicto silencioso, una tensión que irá creciendo a medida que los acontecimientos avancen. La decisión de Luisa de salir esa noche no es impulsiva, sino el resultado de todo lo que ha descubierto. Sabe que cada minuto cuenta, que cada pista puede desaparecer si no actúa rápido. Su determinación la lleva a ignorar los riesgos, a enfrentarse a lo desconocido con una valentía que roza la imprudencia. Así, este tramo del episodio se centra en la dimensión emocional de los personajes. La ruptura entre Luisa y Alejo añade una capa de tristeza a una trama ya cargada de tensión, mientras que la confesión compartida con Bárbara abre nuevas líneas de conflicto. La noche se convierte en el escenario de decisiones cruciales, donde el corazón y la razón se enfrentan sin tregua. La creciente obsesión de Luisa por descubrir la verdad alcanza un nuevo nivel en este tramo de la historia. Lo que antes eran sospechas, ahora se transforma en una teoría sólida dentro de su mente, una construcción lógica que conecta cada detalle revelado hasta el momento. La confesión de Aurora ha sido el detonante, pero es la intuición de Luisa la que da forma a una hipótesis mucho más inquietante: el posible intercambio de bebés tras el parto de Adriana. Esta idea no surge de la nada. Luisa recuerda cada gesto, cada silencio, cada incoherencia observada desde aquel día. El hecho de que Aurora fuera engañada para ausentarse, que Pura estuviera presente y que todo ocurriera sin testigos confiables, refuerza la posibilidad de una manipulación deliberada. Pero lo que más la atormenta es la figura de María, la niña que todos consideran hija de Adriana. Luisa empieza a observarla con otros ojos. Ya no la ve solo como una criatura inocente, sino como una posible pieza clave en un engaño cuidadosamente orquestado. Cada rasgo, cada detalle físico, cada comportamiento se convierte en un indicio que analiza con atención. Y aunque sabe que sus conclusiones aún no tienen pruebas definitivas, siente con firmeza que algo no encaja. En medio de esta creciente certeza, Rafael aparece como un elemento que intensifica el conflicto interno de Luisa. Él, completamente ajeno a la verdad, no deja de repetir que María se parece cada vez más a Adriana. Habla de sus ojos, de sus gestos, de esa conexión que solo un padre convencido puede ver. Para él, estas similitudes son una confirmación de su vínculo. Para Luisa, son una tortura silenciosa. Cada palabra de Rafael es como una herida abierta. Ella sabe, o al menos cree saber, que María no es hija de Adriana, y escuchar lo contrario una y otra vez la consume por dentro. No puede contradecirlo sin pruebas, pero tampoco puede ignorar lo que ha descubierto. Este contraste entre la percepción de Rafael y la convicción de Luisa genera una tensión emocional constante que la empuja aún más hacia la búsqueda de respuestas. Por otro lado, la relación entre Luisa y Alejo sigue deteriorándose.
En un momento cargado de frustración, Luisa le deja claro que no necesita su protección, que quiere que la deje en paz. Estas palabras, aunque duras, no nacen del desamor, sino de la necesidad de actuar sin obstáculos. Siente que cualquier vínculo emocional podría frenar su determinación, y en este punto, su prioridad es la verdad, cueste lo que cueste. Alejo, herido pero consciente de la situación, no insiste. Su silencio refleja una mezcla de dolor y comprensión. Sabe que Luisa está atravesando un momento difícil, pero también que su decisión de alejarse podría tener consecuencias irreversibles. Ambos se encuentran en un punto donde el amor no es suficiente para sostenerlos, atrapados en una realidad que los obliga a separarse. La teoría del intercambio de bebés no solo afecta a Luisa, sino que comienza a proyectarse sobre todo el entorno. Si es cierta, implicaría una conspiración de gran magnitud, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La identidad de María, el destino del verdadero hijo de Adriana, la implicación de las parteras y posiblemente de Victoria, todo queda en entredicho. Luisa, consciente de la gravedad de lo que plantea, decide seguir adelante sin mirar atrás. Su determinación se vuelve casi obsesiva, impulsada por una mezcla de dolor, justicia y necesidad de redención. No puede permitir que la verdad permanezca oculta, aunque eso signifique enfrentarse a personas poderosas o poner en riesgo su propia vida. Este segmento del episodio se construye sobre una tensión psicológica intensa. No hay acción física inmediata, pero el conflicto interno de Luisa es tan fuerte que se convierte en el motor principal de la narrativa. Cada pensamiento, cada decisión, cada palabra pronunciada está cargada de significado. Así, la historia avanza hacia un punto crítico. La teoría del intercambio deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en el eje central de la trama, y en medio de todo, Luisa se erige como la única capaz de desentrañar el misterio, aunque eso implique sacrificar todo lo que le importa. Mientras la obsesión de Luisa avanza en silencio, en el corazón del palacio se desarrollan tensiones de otra naturaleza, igualmente peligrosas. Las intrigas, los celos y las estrategias de poder comienzan a entrelazarse, revelando que el verdadero campo de batalla no solo está en el bosque o en los secretos del pasado, sino también en las relaciones que se tejen en la superficie. Mercedes se encuentra en el centro de uno de estos conflictos. Tras lo ocurrido en el camino, lejos de sentirse agradecida o aliviada, su mente comienza a cuestionar cada detalle. Hay algo en la historia de Dámaso que no termina de encajar, algo que despierta una inquietud profunda. Pero lo que realmente enciende su desconfianza es descubrir que Victoria viajaba con él en el carruaje. Este hecho no es menor. Mercedes sabe, gracias a lo que le ha contado Enriqueta, que ese viaje no fue una coincidencia. Como Dámaso intenta hacer creer, fue planeado, y si fue así, entonces todo lo ocurrido en el camino adquiere un significado distinto. La posibilidad de que el ataque haya sido parte de un plan más elaborado comienza a tomar forma en su mente. Decidida a obtener respuestas, Mercedes Cuéntame, enfrenta ¿qué a tal puso José Dámaso. Luis? No lo ¿Cuándo hace debía desde la aparecer? debilidad, sino desde una posición firme, exigiendo explicaciones claras. Su tono no deja lugar a dudas. No está dispuesta a aceptar excusas vagas ni medias verdades. Sin embargo, Dámaso, fiel a su carácter calculador, responde con aparente calma. Insiste en que el encuentro con Victoria fue casual, una simple coincidencia del destino. Pero Mercedes no es ingenua. Percibe las grietas en su discurso, las inconsistencias que otros podrían pasar por alto. Su mirada revela una mezcla de decepción y sospecha. La confianza que alguna vez pudo haber sentido se ve ahora seriamente comprometida. Y aunque no tiene pruebas concretas, su intuición le dice que está siendo manipulada. En paralelo, la figura de Victoria continúa proyectando una presencia inquietante. A pesar de haber sido víctima del ataque, su comportamiento no es el de alguien derrotado. Al contrario, se muestra activa, atenta, incluso estratégica, incapaz de dormir tras lo ocurrido.
se levanta en plena noche y se une a una conversación entre José Luis y don Hernando. La escena es reveladora. José Luis, en un gesto que sorprende, se levanta para cederle su asiento a Victoria, mostrando una deferencia que contrasta con su actitud anterior hacia ella. Este cambio no pasa desapercibido. Victoria lo interpreta como un intento de limpiar su conciencia, una señal de que se siente culpable por algo. Más tarde, en una conversación con Dámaso, Victoria expresa su desconcierto ante este cambio de comportamiento. Recuerda cómo antes José Luis la despreciaba y ahora parece desvivirse por su bienestar. Esta transformación, lejos de tranquilizarla, refuerza sus sospechas. Algo ha cambiado, y no precisamente para mejor. Dámaso, siempre atento a los movimientos de los demás, le advierte que debe seguirles la corriente. Le aconseja que no muestre desconfianza, que actúe como si todo estuviera en orden. Su objetivo es claro: evitar levantar sospechas mientras preparan su propia respuesta. La palabra venganza no se menciona directamente, pero está implícita en cada gesto, en cada mirada. Este juego de apariencias convierte el entorno en un tablero de ajedrez donde cada personaje mueve sus piezas con cautela. Nadie dice todo lo que piensa. Nadie muestra todas sus cartas. La tensión es constante y cualquier error podría tener consecuencias graves. En este contexto, la figura de don Hernando también adquiere un papel relevante. Su decisión de poner precio a la cabeza de los bandoleros no solo responde al deseo de justicia, sino también a la necesidad de controlar la narrativa. Al asumir el mando de la situación, refuerza su posición de poder y envía un mensaje claro: él tiene el control. Sin embargo, no todos confían en sus intenciones. José Luis, en una conversación privada, le reprocha lo ocurrido, señalando que todo ha salido mal. Teme, además, la reacción de Dámaso, consciente de que lo que han hecho podría desencadenar una respuesta peligrosa. Don Hernando, por su parte, le pide que confíe en él, aunque sus palabras no logran disipar del todo la inquietud. Así, este segmento del episodio se construye sobre una red de tensiones cruzadas. Las relaciones se tensan, las alianzas se vuelven frágiles y la desconfianza se instala como una constante. Mientras Luisa busca la verdad en las sombras, en el palacio se libra una batalla silenciosa por el poder, donde cada movimiento cuenta y nadie está completamente a salvo. A medida que las intrigas crecen en el núcleo del poder, el valle también comienza a abrir nuevas líneas narrativas que, aunque en apariencias secundarias, están destinadas a entrelazarse con los conflictos principales. En este tramo, los encuentros entre personajes revelan tanto heridas del pasado como posibles giros futuros que podrían alterar el equilibrio de la historia. Uno de estos momentos ocurre con Martín y Amadeo, quienes comparten una cena marcada por la introspección y la memoria. Ambos hombres, unidos por la pérdida, encuentran en el otro un reflejo de su propio dolor. Martín recuerda a Francisco, mientras que Amadeo revive la ausencia de Eva e Isabel. No se trata de una conversación ligera, sino de un intercambio profundo donde el pasado pesa más que el presente. El ambiente es sobrio, casi melancólico. No hay dramatismo exagerado, sino una aceptación silenciosa de lo vivido. Ambos reconocen que, a pesar de las pérdidas, han encontrado en su amistad un apoyo inesperado. Este vínculo, construido desde el dolor, aporta una estabilidad emocional que contrasta con el caos que domina otras partes del valle. Sin embargo, esta calma no es permanente. La conversación deja entrever que el pasado aún tiene cuentas pendientes, que las heridas no han cicatrizado por completo. La mención de los ausentes no solo evoca tristeza, sino también preguntas sin respuesta, decisiones que aún resuenan en el presente. Este tipo de escenas, aunque más íntimas, contribuyen a enriquecer la complejidad emocional de la narrativa. En paralelo, otro hilo comienza a tomar forma con la aparición de nuevos personajes. Francisco y Pepa, que habían acordado salir a pasear, se adentran en el bosque sin imaginar lo que están a punto de encontrar.
Lo que comienza como un simple paseo se transforma en un momento clave cuando descubren a una joven en apuros, tendida sobre un tronco. La muchacha, que más adelante sabremos que se llama Leonor, aparece en un estado de vulnerabilidad que despierta la preocupación inmediata de ambos. Su presencia no es casual. Desde el primer momento queda claro que su llegada traerá consecuencias. Aunque en este punto aún no se revelan todos los detalles, la escena está construida para generar expectativa. Leonor representa una incógnita. ¿De dónde viene? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué se encuentra en ese estado en medio del bosque? Estas preguntas quedan abiertas, pero su introducción sugiere que su historia se entrelazará con la de otros personajes. El valle, una vez más, demuestra ser un lugar donde nada ocurre por casualidad. Mientras tanto, en otro rincón de la historia, Enriqueta y Braulio mantienen una conversación que añade una nueva capa de sospecha. Braulio plantea la posibilidad de que los bandoleros que atacaron a Victoria sean los mismos que estuvieron implicados en la muerte de su padre. Esta hipótesis no es descartable, pero Enriqueta la rechaza con firmeza. Su negativa no parece basarse únicamente en la lógica, sino también en una reacción emocional. La idea de que ambos eventos estén conectados resulta demasiado perturbadora. Sin embargo, esta resistencia también puede interpretarse como una forma de evitar enfrentar una verdad incómoda. La conversación deja una sensación de incertidumbre, como si hubiera algo más que aún no se ha revelado. Además, Enriqueta menciona un detalle que no pasa desapercibido. Su desliz con Alejo, este hecho, aparentemente aislado, adquiere relevancia en el contexto de las sospechas. Sugiere que las relaciones personales están influyendo en la percepción de los acontecimientos, que las emociones pueden nublar el juicio o, por el contrario, revelar lo que otros intentan ocultar. Así, este segmento del episodio actúa como un puente entre lo conocido y lo que está por venir. Introduce nuevos elementos, refuerza vínculos existentes y plantea interrogantes que aún no tienen respuesta. La narrativa se expande, mostrando que el conflicto no se limita a un solo eje, sino que se ramifica en múltiples direcciones. El valle, con sus paisajes aparentemente tranquilos, se convierte en el escenario de encuentros que marcarán el rumbo de la historia. Cada conversación, cada descubrimiento, cada aparición tiene un propósito. Y aunque algunos hilos aún parecen difusos, todos apuntan hacia un desenlace que promete ser tan complejo como inevitable.